Vamos entonces a dar inicio. Demos inicio a nuestro tema de la oración de petición. Cuando hablamos de la oración de petición, vamos a tomar una cita bíblica de la misma manera que hemos tomado en las oraciones anteriores para comprender de dónde viene y por qué nace la oración de petición. La cita bíblica que vamos a tomar esta noche para nuestro tema, la vamos a tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo del 7 al 11. Y sé que apenas escuchemos esta cita bíblica, este fragmento, vamos a comprender la importancia del tema de esta noche de la oración de petición. Vamos a poner mucha atención a la cita bíblica que les voy a proclamar. Del Evangelio de San Mateo. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una serpiente? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos una vez más a escuchar ese fragmento maravilloso para que podamos comprender y entender nuestra oración de petición. Una vez más, del Evangelio de San Mateo. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿O acaso alguno de entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dé una piedra? ¿O si le pide un pez, le dé una serpiente? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a todos los que se las pidan? Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hijos, ese es el pasaje bíblico que estamos meditando para nuestra oración de petición. Ahora bien, Dios es amor, mis queridos hijos. Dios es amor, y lo veíamos en el primer tema de cuando nosotros empezamos a transmitir, de cuando nosotros nos empezamos a formar por medio de este canal, de cuando hablábamos del amor de Dios, el amor de Dios Padre hacia nosotros. Y hoy volvemos a retomarlo. Dios es amor, y por ese amor eterno se desborda en dar lo necesario para vivir. Dios a todos nos ama, Dios a todos nos quiere, Dios a todos nos cuida, porque Dios es amor, mis queridos hijos, y por ese amor eterno se desborda en dar lo necesario para vivir. Padre, pero entonces, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Porque siempre decimos, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? Porque nosotros, mis queridos hijos, no sabemos administrar lo que el Señor nos ha regalado. Bien dice el dicho, los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo más ricos. ¿Y por qué, Padre? Porque tenemos una mentalidad, los pobres, una mentalidad de pobres, pero Dios a todos nos trajo al mundo por igual. ¿O es que al caso cuando el niño nació, la niña nació, llegó directamente cargado de lingotes de oro, llegó cargado de una vez con cadenas, llegó cargado con alguna cosa? No. Entonces, ¿por qué hay ricos? Porque el Señor a todos nos da por igual, pero lo único que pasa es que yo no sé administrar. ¿Y por qué no sé administrar? Y lo podemos ver directamente en el Evangelio. Cuando decimos este Evangelio, ahí se me ha oído en el momento, de
Se me fue. Bueno, pero se los voy a resumir así. De cuando este hijo le pide la herencia a su padre se la da, supuestamente para que haga su vida, el hijo pródigo, y se va, malgasta todo lo que tiene y después retorna a casa. Dios nos bendice a todos por igual, pero ¿qué es lo que pasa con la mentalidad de pobre? Que todo lo que tenemos lo queremos gastar, lo queremos despilfarrar y demás. La mentalidad del rico es diferente, que todo lo que tiene, en vez de gastarlo, lo quiere poner a producir más. Y lo podemos comparar como nuestros talentos, los talentos que el Señor nos da, los talentos que el Señor nos da para que nosotros los reproduzcamos y saquemos fruto abundante, y cuando Él venga nosotros le mostremos que verdaderamente hemos hecho las cosas bien. Entonces, mis queridos hijos, Dios es amor y por ese amor eterno se desborda en dar lo necesario para que cada uno de nosotros podamos vivir. Esto solo, mis queridos hijos, lo descubren aquellas personas que contemplan la vida y ven en ella la grandeza de Dios y su infinita bondad. Nadie más lo puede descubrir. Muchas personas reniegan todos los días de Dios. Muchas personas están renegando porque no tienen trabajo. Muchas personas están renegando porque no saben qué hacer. Muchas personas están renegando porque la situación les está empeorando. Pero tenemos todas las herramientas. El Señor, la pandemia que vivimos, la pandemia del COVID, hizo que muchas personas emprendieran, que muchas personas se volvieran empresarios, que muchas personas salieran adelante, mis queridos hijos, pero también pudo hacer que otras personas se estancaran, mis queridos hijos, se hundieran, perdieran las cosas. Pero bien, nosotros somos hijos del Rey, nosotros somos los príncipes del Rey, las mujeres son las princesas del Rey, y el Señor todos los días nos ha puesto especialmente unos talentos en nuestra vida, nos ha formado, tenemos manos, pies, ojos, cuerpo, tenemos una vida maravillosa que el Señor nos ha regalado para que lo pongamos en práctica, podamos trabajar, podamos pensar, podamos hacer las cosas, pero hay veces nosotros nos quedamos esperando ahí a que alguien venga a darnos, al que alguien venga a buscarnos, al que alguien venga a decirnos, oiga, ya están buscando a alguien para trabajar, ¿y cuánto paga? No, eso no me sirve. Entonces, mis queridos, en esta oración de petición, comprenderemos especialmente cómo es que ustedes y yo debemos de pedirle al Señor. Pedir lo que conviene es un arte de sabiduría, mis queridos hijos. No es pedir por pedir, porque las peticiones de la gente es, Señor, dame una casa, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un esposo, Señor, dame una esposa, Señor, dame y dame y dame y dame y dame. Pero como les digo, mis queridos hijos, pedir lo que conviene es un arte de sabiduría. Eso quiere decir que si es un arte de sabiduría, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, si es su voluntad, es que nos conceda el don de sabiduría. La sabiduría, el ser sabios, mis queridos hijos. De la misma manera, mis queridos hijos, la prudencia. También hay que pedirle al Señor el don de la prudencia y el de la paciencia, que casi nadie tiene, mis queridos hijos. Primero, antes de pedir casa, carro, beca, esposo, esposa, viajes, todo lo que sabemos pedirle al Señor, que hay veces le pedimos cosas que no nos convienen, porque si el Señor nos las concede automáticamente nos vamos a olvidar de Él. Lo que tenemos que pedirle al Señor que nos conviene es sabiduría, paciencia y prudencia, mis queridos hijos. ¿Y eso para qué sirve, Padre? ¿Y eso para qué? Si eso no me va a dar a mí de comer. ¿Y eso para qué, Padre? Si eso para mí no me sirve. Así como dicen
algunos de nuestros hermanos: yo lo que necesito son verdes, yo lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es producir. Pero la paciencia, la sabiduría y la prudencia, ¿eso para qué, Padre, si eso no me sirve a mí? Pero eso lo tenemos que comprender, mis queridos hijos, que primero, antes de pedirle otras cosas más grandes al Señor, debemos de pedirle la sabiduría, la prudencia y la paciencia. Pues no se trata, mis queridos hijos, de hacer peticiones insensatas o descabelladas, porque, como les decía en días anteriores, hay veces les pedimos al Señor: no, Señor, dame un viaje de esos maravillosos, Señor, concédeme una casa, no, Señor, yo quiero un carro mejor, no, yo quiero ser el... Pero hay veces pedimos unas cosas descabelladas, mis queridos hijos, hay veces pedimos unas cosas insensatas, mis queridos hijos, pedimos más allá, ¿sí? Pedimos cosas insensatas o descabelladas, y mucho menos peticiones como si se estuvieran poniendo a prueba la obra de Dios, porque eso es lo que le decimos a Dios, y es lo que yo le decía anteriormente. Le decimos: Señor, si tú me das eso, yo te prometo. Señor, si tú me concedes esto, yo te doy. Señor, si tú me haces esto, yo te ayudo. Y hacemos unas promesas que verdaderamente, ¿cuántas personas le han dicho al Señor: Señor, si me concedes una casa, yo mire. Señor, si me concedes un carro, yo mire. Señor, si me concedes... Hay que pedir cosas, mis queridos hijos, que son la sabiduría, la prudencia y la paciencia, mis queridos hijos. Unas peticiones que no sean tan descabelladas. No estamos diciendo que no sea capaz Dios. Dios todo lo puede. Pero unas peticiones que no sean descabelladas, porque nos gusta poner en prueba a Dios. Poner en prueba a Dios. ¿Será que Dios sí existe? Si Dios, Señor, si tú existes, entonces que me encuentre un fajo de billetes. Dios existe y no necesita que lo pongamos a prueba. Señor, si tú existes, entonces que me gane la lotería. Eso tampoco, mis queridos hijos. O sea, le ponemos unas peticiones o le ponemos unas pruebas para tentar al Señor, mis queridos hijos. Y sabemos, mis queridos hijos, que de hecho algunas personas ponen su fe y la confianza en Dios si Él les concede todo lo que le piden. Y así son. Y por eso decimos: Señor, si tú me das, yo voy a creer en ti. Señor, si tú me concedes este milagro, yo voy a creer en ti. Señor, si tú me sanas, yo voy a creer en ti. O sea que si no te sana y no te concede la casa, el carro, la beca, el esposo, la esposa, los viajes, el dinero, la empresa, o sea que tú no vas a creer en Dios. Pues mijito y mijita, púdrete, húndete, condénate y vete para el infierno. Porque si usted le dice al diablo, él te lo pone así, ¡chin!, de una, ¡pum! Por eso están los que hacen culto y los que hacen esos cultos y los que ofrecen sus cosas al diablo para ganar poder, para ganar elecciones presidenciales, para ganar puestos importantes, para ser famosos. Como varios cantantes que en el bajo mundo se han escuchado que son muy famosos porque han entregado su vida al diablo, han hecho sacrificios. Entonces, mis queridos hijos, y ahí está, como ese Carlos, que está endemoniado, hablando de cosas dizque fuera Petro, metiendo política acá donde no estamos hablando de política. Mijito, vaya y condénese. Entonces, ahí está, mis queridos hijos. Entonces, hay muchos de nosotros, mis queridos hijos, que ponen su fe y su confianza en Dios. Y Dios les concede lo que piden, mis queridos hijos. Dios le concede lo que piden, mis queridos hijos. Y hay algunos que hasta se atreven a poner en duda la acción de Dios, porque no es inmediato su actuar. Entonces, si el Señor no me concede eso inmediato, pues efectivamente Dios no existe, Dios no me quiere, Dios sí. Pero ahí es donde está nuestra fe, mis queridos hijos. Pedir lo que conviene es un arte, mis queridos hijos. Pidamos la sabiduría, pidamos la prudencia y pidamos la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos desesperamos, mis queridos hijos. La prudencia porque hay que saber pedir, ser prudentes, mis queridos hijos.
Y la sabiduría, porque si yo le voy a pedir a Dios, tengo que ser muy sabio. Y como les decía a mis queridos hijos, no se trata de hacer peticiones insensatas y descabelladas, y mucho menos peticiones como si estuviéramos poniendo a prueba el obrar de Dios. No, de eso no. Al Señor no lo estamos tentando, al Señor no le estamos diciendo eso. De hecho, mis queridos hijos, algunas personas ponen su fe y su confianza en Dios si Él les concede todo lo que piden, y algunos hasta se atreven a poner en duda la acción de Dios porque no es inmediato su actuar. Y les vuelvo a decir, si el Señor me concede, si el Señor me da, si el Señor está conmigo, yo voy a creer plenamente en Dios. Pero si el Señor no me da, si el Señor no me conviene, pues automáticamente yo vengo a decir, Dios no existe, Dios no está conmigo, Dios le da a todo el mundo y a mí no, mis queridos hijos. Por eso, mis queridos hijos, para pedir con sensatez, es necesario llenarse del Espíritu Santo. Para pedirle a Dios es necesario que ustedes y yo nos llenemos del Espíritu Santo. Pero muchas personas no. Automáticamente van y se arrodillan a la iglesia y empiezan a pedir porque parecen mendigos. Deme, te pido, deme, te pido, y ya voy a construir una canción. Deme, te pido, deme, te pido. Pero, ¿a qué va eso? ¿A qué va eso, mis queridos hijos? Para pedir con sensatez es necesario llenarnos del Espíritu Santo, clamar la presencia real del Espíritu Santo, que yo pueda antes de hacer mi oración clamar que venga el Espíritu Santo y me dé la sabiduría, la prudencia y la paciencia para que en ese momento que yo esté clamando a Dios, que yo le esté pidiendo a Dios, le esté pidiendo con sabiduría, esté siendo prudente especialmente y que me dé mucha paciencia para esperar ese gran milagro que tiene preparado para mí, mis queridos hijos. Que tiene preparado para mí, mis queridos hijos. Pero muchos no tenemos paciencia. Queremos que todo sea ya. Muchos no somos prudentes, sino estamos exageradamente con lo que le estamos pidiendo al Señor, y muchos no somos sabios, mis queridos hijos, no somos sabios porque no estamos clamando la presencia de Dios. ¿Qué nos cuesta mientras vamos a hacer nuestra oración ahí ante el tabernáculo, ante el Santísimo, en nuestro lecho, en nuestra habitación, decir: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción? Nada nos cuesta. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y reconocer nuestras faltas y reconocer nuestros pecados ahí postrados en el tabernáculo, ahí postrados en el Santísimo, ahí postrados en nuestra habitación, en nuestro cuarto, y con nuestros ojos cerrados, diciéndole: purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Reconocer nuestra debilidad, reconocer que somos pecadores, reconocer que antes de pedirle a Él la sabiduría, la prudencia, la paciencia, yo le pueda volver a decir: purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Poner, mis queridos hijos, en su sabiduría la causa por la cual se ruega a Dios. Poner en su sabiduría la causa por la cual hoy yo le ruego a Dios, mis queridos hijos. Ahora bien, cuando nosotros le pedimos a Dios
cuando nosotros le entregamos a Dios. Muchos se acostumbran a hacer promesas. Promesas. Cada uno sabe cuáles son las promesas que le han hecho a Dios. ¿Cuántas promesas ustedes le han ofrecido al Señor? ¿Cuántas promesas ustedes le han puesto al Señor? Pero ¿cuántas han cumplido? Cada uno en su corazón. No, Padre, yo no he cumplido ninguna porque el Señor aún no me ha dado nada. El Señor, todo lo que le he pedido y todo lo que le he ofrecido, nada, no me ha dado nada. Y ahí es, ¿y tú ya cumpliste las promesas? No, no, porque no me ha cumplido nada. Le pedí esto, no me lo ha dado. Le pedí aquello, no me lo ha dado. Entonces, ¿para qué? Hasta que Él no me las dé, yo no se las doy. Estamos mal, mis queridos hijos. Cuando yo le prometo al Señor, yo doy sin esperar nada a cambio. Si yo quiero hacer una promesa, no le voy a decir al Señor, Señor, te prometo esto, sino antes de decir, Señor, te prometo esto, yo ya lo estoy haciendo, Muchas personas dicen, Señor, si tú me das un trabajo, yo te voy a dar un mercado a una persona pobre. No se lo diga, hágalo primero, vaya a comprar el mercado y déselo. Y después de que reparta el mercado, dígale, Señor, en propiciación de aquello que tú me vas a regalar, te entrego la obra de misericordia que he hecho, la obra de caridad, mis queridos hijos. Promesas y promesas. Ay, pero que el Señor también nos ha prometido muchas cosas y nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha prometido en la Sagrada Escritura, que ahí tengo un tema de las promesas del Señor, nos lo ha concedido, mis queridos hijos. Entonces, mis queridos hijos, poner en su sabiduría la causa por la cual se ruega a Dios, cumplir las promesas y ante todo, tener una fe sólida, mis queridos hijos, tener una fe sólida. Somos miserables en nuestra fe. Tenemos una fe de carbonero. Un día estamos con toda la fe en pleno y al otro día estamos con una fe ahí sencillita, mis queridos hijos. Debemos de tener una fe sólida que no dependa de nuestros caprichos, sino de la aceptación de la voluntad de Dios. Una fe que no dependa de mis caprichos, porque todos somos caprichosos, todos somos orgullosos, todos tenemos algunas cosas que no nos hacen doblar la rodilla. Pero que esa fe nos lleve, mis queridos hijos, a la aceptación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que se hace, mis queridos hijos. La voluntad de Dios es la que se nos concede todos los días, mis queridos hijos, y es la que ustedes dicen en todo momento. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, mis queridos hijos. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y eso es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes. Y por eso le pedimos al Señor, le clamamos al Señor, le pedimos trabajo y todo lo que ya mencioné, pero no tenemos fe y no estamos aceptando la voluntad. Cuando yo voy a pedirle un favor a alguien, a un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, a alguien, yo voy con la fe de que me va a hacer el favor. Pero esa persona me puede decir no. O también me puede decir sí. No es una obligación de esa persona hacerme el favor que yo le estoy solicitando. Pero si su corazón lo permite, me va a dar ese favor. Pues Dios no tiene la obligación de cumplir nuestros caprichos. Dios no tiene la obligación de cumplir lo que nosotros le solicitamos en todo momento. Porque hay veces nosotros solicitamos cosas es para olvidarnos de Él y apartarnos de Él. Señor, dame un carro. Señor, que me gane la lotería. Señor, que me compre mi casa. Y tantas cosas, mis queridos hijos, pero como les digo, mis queridos hijos,
las promesas de Dios se nos han dado a cada uno de nosotros y nosotros debemos de tener una fe sólida que no dependa de nuestros caprichos, sino de la aceptación de la voluntad de Dios. Hay que saber que si nosotros le pedimos algo a Dios, debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad, a que me diga toma o a que me diga no. No. Muchas personas le están pidiendo un carro a Dios y Dios no se lo da. Tienen trabajo y todo, pero empiezan a ahorrar para comprarse un carro, pero no lo pueden comprar, no lo pueden comprar. Y empiezan a renegar y empiezan a renegar. Y yo tengo una historia de una persona que quería comprarse un carro y todos los días iba y le clamaba a Dios ahí en mi parroquia. Y yo le dije, si Dios no se lo quiere dar, no se lo permite, no insista. No, que así no me lo dé, yo me lo voy a comprar porque es que ya hablaba así, no es lo que él quiera, sino es... Y un día se lo compró. Se lo compró. A la semana se accidentó, se estrelló y quedó en una silla de ruedas. Dios no quería. Dios te estaba privando de que te pasara eso, pero tus caprichos, tus berrincheras, tus cosas, te llevó a eso. Por no escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros se nos interponen muchos problemas en la vida, cuando se nos interponen muchas cosas, es porque Dios no quiere, porque Dios no desea, porque te está protegiendo de algo, mis queridos hijos. Pero hay veces nosotros no, queremos que sea ya. Pasa como esta persona de aquí de Colombia que se ganó el baloto. El baloto en Colombia es algo como un juego de esos donde tienen que adivinar unos números y se ganan una gran cantidad de dinero. Y se lo ganó. Después de un tiempo dijo, fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Desearía volver a ser la persona pobre, sencilla y humilde. ¿No querías eso? ¿No querías eso? Pues ahí está. Ahí está, mis queridos hijos. Entonces, para nosotros, una oración de petición es donde nosotros debemos de pedir la sabiduría, la prudencia y la paciencia y estar dispuestos especialmente a aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios. Padre, estoy desesperado porque es que no me sale un trabajo, es que no sé qué hacer, ya los biles, los recibos no me dan, ¿qué hago, Padre? Es que Dios no me escucha, es que Dios no... Ven, ¿y tú qué haces todo el día en tu casa? No, Padre, pues yo ahí veo televisión, me acuesto, a ver si... Hay veces paso hojas de vida y demás. ¿Y qué tal que Dios quiera que tú emprendas? Dios te dio las capacidades, Dios te dio los talentos, Dios te dio la sabiduría, te dio la inteligencia, te dio la paciencia, te dio la prudencia. ¿Y por qué si Dios no te sale un trabajo, por qué no emprendes en lo que sabe hacer? ¿Por qué no emprendes en algo en tu vida? Yo veía una vez que iba en un medio de transporte, y vea que Dios habla por medio de la gente. Dios habla por medio de la gente, mis queridos hijos. Y se subió un muchacho, no le pongo más de 30 años, se subió y empezó a hablar. Y dijo, llevo más de 2 años buscando empleo, no me ha salido nada, paso hojas de vida por aquí y por allá. Tengo que responder por algunas cosas. Y pues un día me levanté e iba pasando por una tienda donde hacen zapatos. Y yo veía que sacaban las bolsas de cuero y las tiraban, la cuerina, y las tiraban, los recortes. Y yo le dije al Señor,
que si me podía llevar una bolsa de esas. Y se la llevó. Y cuando tiró todas esas cosas en la mesa de su casa, vio que los pedacitos eran grandecitos, grandecitos. Y se le ocurrió la idea de hacer monederos, donde usted puede echar las moneditas. Entonces consiguió una máquina prestada, se compró unas cremalleras, cortó con sus tijeras eso e hizo bolsitos. Y empezó a mostrar, esto es lo que yo estoy vendiendo. Baratos. Vean, mis queridos hijos, ese señor vendió en ese transporte y de ahí surgió su emprendimiento. Dios no quería que él fuera más empleado y estaba desperdiciando su conocimiento, estaba desperdiciando sus talentos. Pero como hay veces el orgullo no nos deja, ay, ¿qué tal yo vendiendo eso en los buses? Pues esa persona gana más que lo que tú puedes estar ganando en tu empresa. Esa persona está haciendo más que lo que tú estás haciendo. Pero hay veces no escuchamos la voz de Dios y nos vamos renegando especialmente a Él. Entonces, mis queridos hijos, por eso es la oración de petición y debemos de tener mucho cuidado cuando hagamos esa oración de petición. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios nunca les escucha. Pero sí, Dios todos los días nos escucha. Él no es nuestro empleado, siempre se los he dicho, pero todo lo escucha. Pero cuando no se te concede, cuando no te da lo que estás pidiendo, es porque sabe que te dio los talentos, las cualidades, te capacitó, te formó, tienes todas tus cosas para salir adelante. Te da la salud. ¿Qué más le pedimos a Dios? Mire, estas personas que pintan no tienen manos, no tienen pies y pintan con su boca. Salieron adelante. Estas personas que tienen limitaciones. Se subía la vez pasada una persona que no tenía manos y tocaba la guitarra. Yo decía, de por Dios santísimo, ni el cura con sus 10 dedos. Y ahí está. No está renegando especialmente, mis queridos hijos. No está renegando. Y por eso, mis queridos hijos, cuando nosotros hagamos una oración de petición, debemos de estar muy pendientes que así como se nos puede conceder, tampoco el Señor nos puede decir, nanay cucas. Por el momento no estás preparado. Pero como nosotros hay veces hacemos lo que se nos da la gana y no hacemos la voluntad de Él, pues ahí después tenemos los estrellones, los golpes que nos dan la vida y decimos ¿por qué? Porque por aquí nos está hablando Dios y por aquí nos está hablando el mal, mis queridos hijos. Y muchas veces le hacemos más caso al mal que a lo que nos dice Dios por medio de la oración. Pero como les digo, mis queridos hijos, porque nosotros no invocamos la sabiduría, porque nosotros no clamamos al Espíritu Santo. ¿Ve? No es difícil decir, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Qué me demoro, mis queridos hijos, cantar una alabanza? ¿Qué me demoro entonar e invocar al Espíritu Santo, mis queridos hijos? ¿Qué me demoro? ¿Qué me demoro, mis queridos hijos? Por eso tenemos que estar muy pendientes, mis queridos hijos. Por eso debemos de estar muy pendientes. Y por eso dice San Juan en el capítulo 15, versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Vean, nos está diciendo, pidan lo que quieran. Lo que a ustedes se les antoje, diríamos en palabras vulgares, lo que a usted se les dé la gana, pídanlo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se lo
y lo conseguirán. Pidan lo que quieran. O sea que el Señor sí nos puede dar todo lo que nosotros pedimos. Claro, mis queridos hijos, el Señor les puede dar, nos puede dar todo lo que nosotros le pidamos. Todo. La casa, el carro, la beca, el vuelo, las vacaciones, el esposo, mejor dicho, la mujer, mejor dicho, la princesa, el hombre. Lo que sí, Dios nos lo concede. No es una condición. No es una condición. Lo único que debemos hacer es lo que dicen. Dice la palabra de Dios, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Padre, pero es que yo voy todos los días a misa. Y todos los días le pido a Dios y por acá no he visto todavía el rayo del sol. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Por ser así, es que no has visto el rayo del sol. Y por eso, mis queridos hijos, yo me canso de decirles, no duden, no duden. Cuando hacemos la oración de sanación y liberación, terminamos la oración de sanación y liberación y ya estamos dudando. Padre, pida una vez más por mí, pida por mi enfermedad, pida. No, pues ya perdiste el tiempo, mis queridos hijos. Ya perdiste el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos y así como me puede llegar el sol hoy, se puede demorar 10, 20, 30 años, pero Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus palabras, mis queridos hijos. Ve, mis queridos hijos, y por eso es lo importante de esta formación, y por eso es lo importante de lo que hemos visto en el tema, que no lo hemos terminado, pero es lo importante, como dicen por ahí. ¿Y cómo le pido? No me escucha. Pues porque no lo sabe hacer o porque no estás atenta a lo que estamos diciendo aquí en este momento en este programa. Porque estamos pidiendo cosas vanas, cosas que en el momento no nos llenan. ¿Qué es lo primero que tenemos que pedirle a Dios según lo que hemos dicho en el momento? ¿Qué es lo primero que tenemos que pedirle a Dios? Ceci, si no estás a gusto, puedes irte para tu casa. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Eso, muy bien, Isabel, sabiduría. ¿Qué más le pedimos? Sabiduría, muy bien. ¿Qué más le pedimos? Prudencia y paciencia. Prudencia y paciencia. Salud, no. Fe, no. Sabiduría, prudencia y paciencia. Esas tres cosas nos van a llevar al resto. Al resto. Pero se lo pedimos primero invocando al Espíritu Santo y sabiendo que verdaderamente, si es la voluntad de Dios lo que yo le estoy pidiendo, se me va a conceder. Pero si en el momento no es la voluntad, no se me va a dar. No porque Él no me tenga en cuenta, no porque Él no me quiera, no porque Él no lo quiera hacer, sino que si no se nos da en el momento es porque Él sabe que tú tienes capacidades, que tú tienes talentos, que te ha dado especialmente el amor para que puedas emprender. Ahora bien, hay veces que no se nos dan las cosas porque a Dios lo tenemos como un negociazo, mis queridos hijos. O sea, yo le pido a Dios y Él me lo concede y ya no vuelvo. Pero como dice su palabra, mis queridos hijos, si permanecen en mí, o sea, es estar fijos en la fe, cimentados en la fe, estar ahí en la roca firme, que a pesar de las enfermedades, que a pesar de las adversidades, que a pesar de las tormentas, que a pesar de que no tenga trabajo, que a pesar de que tenga, mejor dicho, que a pesar de la tormenta berraca que yo tenga, de la crisis que yo tenga, siga firme en el Señor, firme en el Señor, firme en el Señor. No puedo tener empleo, puedo estar enfermo, puedo estar llevado, puedo estar de todo, pero estoy firme en el Señor. Eso es
permanecer en Él, permanecer en Él. Y por eso dice, si permanecen en mí, y agregamos, a pesar de las adversidades, tormentas, todo lo que ya dijimos, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué quiere decir mis palabras permanecen en ustedes? Que toda la palabra de Dios, que cuando el Padre nos habla, que cuando meditamos la palabra de Dios, que cuando estamos escuchando una prédica, que cuando estamos escuchando una homilía, que cuando estamos escuchando el sermón, que cuando estamos escuchando el evangelio, que el Padre Alberto y todos los padres hay veces lo suben, que cuando yo cojo esas palabras y las hago mías para que permanezcan en mí. Yo soy el camino, que cuando yo escuché en el Evangelio, yo soy el camino, yo crea que verdaderamente, si Él es el camino, como decíamos en días anteriores, yo voy a caminar por ese camino. Si Él me dice, yo soy la verdad, yo debo de saber que Él es la verdad que me conduce, que todo lo que dice en la Sagrada Escritura, que todo lo que dijo edifica mi vida. Y yo soy la vida, saber que gracias a Él nosotros nos movemos, vivimos y existimos. Entonces, si permanecen en mí, a pesar de las adversidades, y mis palabras permanecen en ustedes, eso quiere decir que todos los días me estoy alimentando de la palabra de Dios, que todos los días le estoy sacando un tiempo para escuchar la palabra de Dios, que todos los días estoy compartiendo con alguien un mensaje de salvación por medio de mi testimonio, de lo que yo soy, de lo que el Señor hizo en mí, de las bendiciones que el Señor me ha compartido, y estoy convencido de todo ello. Dice el Señor, pidan, y lo que pidan, lo que quieran, y lo conseguirán. Pidan lo que quiera y lo conseguirán. Y por ahí dicen las personas, pero es que yo, como dijo el hermano o la hermana ahora, es que yo no sé si la forma que pido lo estoy haciendo mal o con la manera que yo le pido al Señor no se me están dando las cosas. ¿Estoy pidiendo mal? Pues ahí está la respuesta en San Juan capítulo 15, versículo 17. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mejor dicho, este versículo es la llave especialmente para conseguir, para recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Si yo lo hago de esa manera, créanme, mis queridos hijos, que se nos va a conceder todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Ahora bien, mis queridos hijos, pero también estamos aceptando si es su voluntad. ¿Por qué? Porque hay veces pedimos cosas que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, mis queridos hijos. ¿Y por qué nos alejan de Dios? Porque dejamos que el orgullo, que la prepotencia entre, y como el Señor ya nos concede las cosas, automáticamente no necesitamos de Él. Beatriz, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 17. Ahora bien, mis queridos hijos, ¿qué le pedimos a Dios? Te pedimos, siempre decimos, Señor, te pedimos por, Señor, te pedimos por, y eso lo debemos de aprender. Y por eso decimos, Dios Todopoderoso, Padre de infinito amor, te ofrecemos nuestras vidas, tómalas, toma esta vida mía, es tuya, haz de ella tu santa voluntad. ¿Cuántos iniciamos nuestra oración de petición pidiendo de una vez? ¿Cuántos llegamos a la iglesia, llegamos al movimiento, llegamos al ministerio, llegamos y de una vez llegamos es pidiéndole, Señor, deme, te pido, te pido, te pido, te pido? Pero ¿cuántos llegamos y le decimos
ahí en nuestro interior, después de invocar la presencia del Espíritu Santo, le podemos decir: Dios Todopoderoso, Padre de infinito amor, te ofrezco mi vida, tómala, es tuya, y haz en ella tu santa voluntad. Muchos lo pueden hacer, otros no lo pueden hacer, pero es algo que nosotros debemos de tenerlo ahí en nuestra oración de petición, ofrecernos primero a Él, exaltar su nombre, Dios Todopoderoso, Padre de infinito amor, porque el Padre de amor se desborda en nosotros. Te entrego, te ofrezco mi vida, tómala, no es mía, es tuya, Señor, y haz en ella tu santa voluntad. Me he desprendido de lo que soy, me he desprendido de mi persona, le he dicho que este ser, con errores, con pecados, con debilidades, con chocheras, con enfermedades, con todo lo que sea, le pertenece a Él. Que este ser, que esta vida es de Él. Pero le estoy diciendo que así como yo se la ofrezco, haz en ella, haz en mí tu santa voluntad. Y le podemos decir al Señor: tú conoces nuestras necesidades. Y siempre se lo he dicho, mis queridos hijos, en nuestra oración de sanación. Hay veces, una vez les compartí que una vez una señora se puso toda brava porque no le mencioné a su ser querido en la oración. No acá, antes de TikTok. Y toda brava: padre, es que usted nunca mencionó a mi ser querido y entonces no hizo oración por él y bla, 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 bla. Y yo le dije: hijita, ¿has dudado de la misericordia de Dios? Dios conoce qué es lo que tú estás pidiendo. Dios conoce cuál es tu necesidad. Dios conoce cuál es tu rogativa. Dios conoce cuál es tu enfermedad. Dios conoce si por ese familiar que tú estás pidiendo, Dios lo conoce. Yo no necesito decírselo. Y eso es lo que le digo a ustedes, mis queridos hijos. La oración de sanación, cuando hacemos la oración de sanación, Dios conoce su enfermedad. Dios conoce el hecho que el Padre no la nombre. Ay, es que el Padre no pudo revelar, no pudo ver la enfermedad que yo estoy sufriendo. No duden, mis queridos hijos, no duden de las oraciones, no duden de lo que Dios hace todos los días, mis queridos hijos. Y por eso le decimos al Señor, ahí en nuestra oración: tú conoces nuestras necesidades. Dios ya las conoce todas. Todas las necesidades. Conoce si no tienes trabajo, conoce si estás enfermo, conoce si tienes una crisis de matrimonio, conoce si no tienes empleo, etcétera, etcétera. Él ya lo conoce todo, 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 todo. Todo. Y por eso yo no necesito decirle a Dios: es que me está pasando esto. Por eso le digo: Señor, tú conoces mis necesidades. Tú las conoces. Señor, tú conoces mis enfermedades. Señor, tú conoces mis preocupaciones. Señor, tú conoces la cruz con la cual estoy cargando. Tú sabes que mis enfermedades, mis preocupaciones, mis enfermedades no te son desconocidas. Y así le tengo que hablar al Señor. Tú sabes, Señor, tú conoces nuestras necesidades y sabes, Señor, que no te son desconocidas. Tú conoces mis angustias. Tú conoces mis rogativas, lo que yo he pedido. Pero, sin embargo, te las presento, Señor. Te las presento, Señor, para que obres según tus designios, para bien de tus hijos como yo. Ya automáticamente ya hice mi oración de petición. Qué difícil es. ¿Y le pedí algo al Señor ahí? No, no le pedí nada. ¿Le dije al Señor, dame? No le pedí nada. Porque el Señor ya conoce
todo lo que yo necesito, todo lo que estoy padeciendo, todo lo que estoy sufriendo, mis queridos hijos. Y por eso, mis queridos hijos, les vuelvo a decir cómo quedaría una oración de petición, ahí sencillita. Ahí sencillita. Dios Todopoderoso, Padre de infinito amor, te ofrezco mi vida, tómala, es tuya, y haz en ella tu santa voluntad. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mis padecimientos, tú conoces mis sufrimientos, tú conoces mis enfermedades. No te son desconocidas, Señor. Tú conoces mis angustias, tú conoces mis rogativas, Señor. Sin embargo, te las presento, Señor, para que obres según tus designios y para bien de tus hijos, especialmente este ser. ¿No es más? Sencillita, sin complicaciones, sin pedirle. Me tengo que desnudar, como le dije hace poco a uno de los hijos que estaba acá conectado. Le dije, yo me tengo que desnudar delante del Señor. No es quitarme la ropa, desnudarme en ese término ante el Señor, desahogarme de esa manera, mis queridos hijos. Pero en la oración de petición, si se dieron cuenta, no le pedí nada al Señor. No le pedí nada. Nada. Pero en esa oración está todo lo que el Señor ya sabe. Entonces, mis queridos hijos, nosotros podemos decirle al Señor, ya después de desnudarnos y presentarnos, te pedimos, Señor, nos concedas, o te pedimos, Señor, me concedas. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir, mis queridos hijos? No es lo que le voy a pedir, ay, después de esto, Señor, entonces ahora te quiero pedir un excelente trabajo mejor remunerado. Te voy a pedir que yo pueda estar viajando para todo lado. Te voy a pedir una casa allá en la playa. Te voy a pedir un carrazo, una troca. No. Esas son cosas materiales que se hacen parte de nuestra vida, que el Señor ya las conoce, pero yo no se las tengo que recordar. Porque estás colocando tu fe en las cosas del mundo y no en las cosas de Él. Entonces, ¿qué le debo pedir, Padre? Entonces, ¿yo qué le pido al Señor si es lo que me hace falta? Pues, hija, hijo, tengo que pedirle, te pedimos, me concedas, Señor, amor y fe. Ay, ¿para qué amor y fe? Pues tengo que pedirle amor y fe al Señor, ya que nos diste la vida, Señor, ya llena la hora de tu presencia y de la esencia que es el amor y la fe. Amor y fe. Quien tiene amor en su corazón, nada le puede faltar. Quien tiene fe en su corazón, todo se le va a conceder a su debido tiempo. Te pedimos, Señor, me concedas amor y fe. Ya que me diste la vida, Señor, lléname ahora de tu presencia y de la esencia de ese amor y de esa fe. Auméntame fe. ¿Qué más le pido al Señor? Salud. Salud. Señor, según tu santa voluntad, concédeme salud para obrar en tu nombre y realizar el bien a todos nuestros hermanos. Y si estuviésemos enfermos, concédeme, Señor, aceptar en tu nombre el sacrificio redentor. Sencillo. Pido salud. Si estoy bien de salud, es para que aceptar tu santa voluntad para obrar en tu nombre y realizar el bien a todos nuestros hermanos. ¿Cuál es el bien? Las obras de caridad, las obras de misericordia. Pero también, si estoy enfermo en el momento, concédeme aceptar en tu nombre, mis queridos hijos, el sacrificio redentor. Ahí le estoy diciendo al Señor, pidiendo por mi salud, si estoy bien, para ayudar, pero si estoy enfermo, para unir mi enfermedad a su pasión, a su dolor, a su sacrificio redentor.
También le tengo que pedir al Señor, te pido, Señor, me concedas toda clase de bienes espirituales. Toda clase de bienes espirituales. Ustedes siempre me han escuchado decir que el Señor nos conceda toda clase de bienes espirituales y corporales. Pero le pedimos en nuestra oración de petición que nos conceda toda clase de bienes espirituales. ¿Y cuáles son esos bienes espirituales? La riqueza de ser cristiano, los bienes que no perecen y van hasta la eternidad. Esa es. Las cosas que edifican mi vida, las cosas que me llenan de esa presencia de Dios, las cosas que me hacen creer cada día que Dios está conmigo. Todo, Señor, concédeme toda clase de bienes espirituales, que son las riquezas de mías como ser cristiano, que son todos los bienes que no perecen y van hasta la eternidad. El carro se estrella, así como este señor que compró el carro que le dije, tanto que jodió, tanto que molestó por su carro, ahí le duró menos de una semana y lo dejó vuelto chicuca. Son cosas que perecen, pero las cosas espirituales perdurarán eternamente. Concédeme, Señor, paz interior, concédeme, Señor, paz interior. ¿Para qué le pido al Señor paz interior? Pues para vivir tranquilo, tranquila en tu amor. También le tengo que pedir, te pedimos, Señor, me concedas lo necesario para vivir. No me des riquezas ni miserias, danos lo necesario para vivir, porque si el Señor me da más de lo que tengo, me voy a olvidar de Él, pero si me da menos de lo que tengo, me voy a enojar con Él. Entonces, que nos dé justamente lo necesario que necesitamos para estar con Él. Te pedimos, nos conceda, Señor, prosperidad para compartir. Ay, ¿para qué le vamos a pedir prosperidad para compartir? Pues claro, es muy necesario que nos conceda prosperidad para compartir con la iglesia y los hermanos necesitados. Te pedimos aquellos que más necesitamos para poder ayudar, para estar cerca de ti y así habitar en tu presencia celestial. Por eso, mis queridos hijos, la prosperidad para compartir. Por eso, cuando pedimos ayudas, cuando pedimos colaboración, les decimos que esa es la prosperidad para compartir, que no te duela compartir, que no te duela donar, que no te duela sacar de lo que el Señor te ha regalado. Prosperidad para compartir con la iglesia, mis queridos hijos, y así con las iglesias también con los hermanos necesitados, con mis niños, mis queridos hijos. Te pedimos aquello que más necesitamos para estar cerca de ti y así habitar en tu presencia celestial, mis queridos hijos. Y por eso Mateo 6:10 nos dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.